no sabíamos que debíamos más de 100,000 millones de pesos, porque vivimos 6 años engañados con estas cuentas de Cuitláhuac García que decía una cosa, pero eran otras. Y pobre Igor Rojir, mejor yo le doy las gracias a la gobernadora y me quedo con mis empresas. Hombre, a 3 meses de que se termine el año y que estés reportando 13% de avance de obra, cuando la mayoría del presupuesto lo concentró la gobernadora en la CIOP, dices, ¿y entonces con tanto dinero qué está pasando? Que la principal promotora de que el tema de turismo, que le habían dado una reducción de 90 millones, fue la diputada Indira Rosales San Román. Mira, ¿quién iba a verte hablando bien del PAN a ti? ¿Ves a Ernesto Pérez Astorga todavía en el 2026 como secretario de Desarrollo Económico? El secretario de Desarrollo Económico, con todo el perdón de la palabra, a mí en lo particular se me hace un secretario bastante gris, un secretario que le ha quedado a deber a la gobernadora. ¿Cómo vas a llegar fortalecida si en la última semana, secretario que va al Congreso, secretario que se lo acaba, no la oposición, el propio oficialismo? Si las próximas comparecencias fueran un espejo de lo que sucedió este martes en la noche, exclusivamente con la comparecencia de Desarrollo Económico, yo creo que la gobernadora sí llegaría desgastada. Que estuvimos perdidos en el limbo de 20 años por un pleito absurdo que lo iniciaron Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares. A ver quién era el más cabrón. ¿Cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Definitivamente este tema de las comparecencias del primer informe de gobierno de Rocío Nale, pues estamos dándole un carpetazo, estamos evaluando cómo le ha ido a la gobernadora, cómo le ha ido a Rocío Nale en su primer año de gobierno, en su primer año a cargo del gobierno del estado de Veracruz. Y hoy nos acompaña en la mesa un invitado que estuvo recientemente con nosotros hace algunas semanitas, bastante polémico el tema que tocamos la mesa pasada, el programa pasado, pero no creo que tan polémico como este que vamos a tocar hoy en día. Vamos a hablar de las comparecencias, vamos a hablar de crisis de gobierno, si existen o no. Vamos a ver lo que está pasando hoy en día en gobierno del estado, con el primer informe, con las comparecencias, con todo esto que sin duda ha estado moviendo a todos los medios de comunicación en los últimos días. Hoy en el estudio nos acompaña Iván Calderón. Iván, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Excelente día o tarde o noche a todas las personas que nos ven a través de tus diferentes canales, en YouTube, en Facebook, Instagram, incluso a través de hasta del Reels, te pueden ir siguiendo. Pues muy agradecido por la invitación nuevamente a este espacio. Y pues sí, temas muy polémicos, temas muy importantes sobre la vida política, la vida pública de Veracruz, que se tienen que ir abordando porque pues ha habido, lo he comentado en el anterior programa y lo vuelvo a repetir, ha existido una campaña de desinformación completa donde tratan de denostar el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno de Veracruz, pero también hay que hablar de las bondades y de las cosas buenas que ha logrado el gobierno de Veracruz en tan solo un año de gobierno de Rocío Nale García como titular del Ejecutivo. Incluso en la comparecencia el día de hoy del secretario de Finanzas, la propia diputada panista, ex candidata a la alcaldía de Veracruz que perdió, Indira Rosales San Román, reconoció el pago de la deuda, reconoció el manejo de las finanzas públicas, aunque después pues ya se terminó convirtiendo el Congreso de Veracruz en un circo, como estamos mal acostumbrados los veracruzanos. Ahora, esto que comentabas, por ejemplo, de la deuda, yo creo que es uno de los temas que tiene cuestiones positivas y tiene cuestiones negativas. ¿Por qué cuestiones negativas? Porque obviamente al esclarecerse todo el panorama, al poder ver como veracruzanos, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, o por primera vez yo creo que en la historia moderna de Veracruz, cuánto es en realidad lo que debemos, pues existen estas críticas negativas y existen estas críticas constructivas y positivas, ¿no? Yo creo que si algo hay que destacar del gobierno de Rocío Nale es que por primera vez sabemos en realidad cuánto debemos como veracruzanos, porque en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Cuitláhuac García, pues sabíamos que existía una deuda más allá de la deuda con los bancos que venía siendo más o menos de 60,000 millones de pesos, pero con el IMSS, con el SAT, que con que con el otro, que con los empresarios, no se sabía a ciencia cierta cuánto se debía. Y hoy en día podemos observar
que se debían en realidad antes de entrar en el gobierno de Rocío Nale, un poquito más de 100,000 millones de pesos y se redujo a 60,000 millones de pesos, ¿no? En efecto, mira, Rodrigo, fíjate que la propia gobernadora de Veracruz ha señalado en redes sociales, lo ha hecho en diferentes medios de comunicación, de que la deuda se redujo en un 42% en un solo año de su administración. Cosa que si nos vamos a los hechos, cosas que no hizo ni Miguel Alemán, ni Fidel Herrera Beltrán, Ahí comenzó todo. ni Javier Duarte, ni Miguel Ángel Yunes Linares, ni mucho menos Cuitlao García. Ella se paró muy inteligentemente para explicar ahora sí que con palitos y bolitas el tema de la deuda, para que todos entendiéramos cómo es este tema. Ella lo dividió en dos partes, en deuda bancaria y en deuda institucional. Y fíjate que es increíble que Veracruz era uno de los estados más endeudados de la República. De hecho, la propia presidenta, ¿no? el principal endeudado. De hecho, la presidenta de la República reconoció al estado de Veracruz por haber pagado la deuda ante el SAT, dejándola en 0 pesos. Y también pagó la deuda ante el ISSSTE. Estamos hablando de que la gobernadora, quien pues ha sido bastante atacada a lo mejor porque ella no se ha dejado de los ataques de lo que le dicen la gente de Morena, los fachos o de la derecha. Ella no se ha dejado, pero ha demostrado que llegó para administrar los recursos de las y los veracruzanos de manera ordenada y eficiente, logrando dejar en 0 pesos la deuda. ¿Y de dónde viene la deuda? La deuda venía principalmente de la Secretaría de Educación de Veracruz. Mira, dejaron de pagar el ICR, pero no lo hicieron de una manera como un descuido. Cosa que hacen la mayoría también de los ayuntamientos. Y cosa que también hacen empresarios, cosa que hacen personas físicas, cosas que dejan de pagar los impuestos de cierta manera, pero esto ya no fue un descuido, ya fue sistemático. Se dejó de pagar el ICR, se dejó de pagar ciertos impuestos ante Hacienda en los gobiernos de Fidel Herrera, en los gobiernos de Javier Duarte, en los gobiernos de Miguel Ángel Yunes, en los gobiernos de Cuitlao García. Entonces se fue haciendo una bola de nieve enorme al grado de que había una deuda increíble, incluso ante el ISSSTE, de más de 14,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero lo que se está pagando. Y lo positivo de esto, o lo que se tiene que destacar de esto, es que se terminó pagando una deuda que no sabíamos que existía. Ahí sí te doy ese beneficio, pero que lo hizo sin reprimir los servicios cuando hay obra pública, sin... Bueno, ese es otro tema que obra pública vamos a comentar más adelante, que no hay obra pública, basándome en, o sea, no es una cosa de que yo crea o que lo sacó un medio. Me estoy basando en los informes que está entregando gobierno del estado. Lo vamos a platicar más adelante, pero lo que sucede también en el tema de la deuda es que tiene que también saber manejarlo muy bien Rocío Nale, la gobernadora, y sobre todo con su equipo de comunicación, porque yo creo que hay que reconocerle, hay que felicitarla por esta reducción de la deuda, pero más que la reducción, yo creo que el conocer cuánto debemos como veracruzanos por primera vez en mucho tiempo, porque ya podemos saber a cuánto le debemos a cada dependencia, a cada organismo, a cada ente, a cada banco. Esa es una cosa. Y la otra es que este logro tiene que saberlo comunicar de una manera muy buena en tema de redes sociales, en temas de medio de comunicación, en tema de vocerías, cosa que se les ha complicado desde que han arrancado como gobierno, porque hicieron una buena cosa, pero también están solucionando un problema que no existía, que como veracruzanos no sabíamos que existía. No sabíamos que debíamos más de 100,000 millones de pesos. Teníamos cierta noción que debíamos 40,000, 50,000, 60,000 millones de pesos a los bancos, pero pues hasta ahí, porque vivimos 6 años engañados con estas cuentas de Cuitlao García que decía una cosa, pero eran otras. Mira, quitando a Cuitláhuac, que en honor a la verdad yo he sido y seré un crítico de su gobierno, de su gestión de Cuitláhuac, los veracruzanos perdimos
y hemos perdido o perdimos 20 años en un pleito absurdo, 20 años metidos en un tema entre los Herreras, entre los priistas contra los panistas. Y ahí está el detalle. Mientras estábamos concentrados en temas políticos, la gente se fue, o el gobierno, fueron dejando a un lado los asuntos financieros y los fueron metiendo abajo del sofá o abajo de la almohada sin mencionarlo. Mira, te voy a dar un punto. Hay estudios, incluso el BBVA lo publicó recientemente, y eso es algo que lo sabemos también como veracruzanos. Las mujeres son mejores administradoras del hogar y en empresas. Y la gobernadora lo está demostrando que ella como mujer es una excelente administradora en el gobierno del estado, porque primero me imagino que llegó a preguntar, a ver, qué es lo que se debe, con cuánto tenemos, qué es lo que hay que hacer, pero ahí sí yo difiero contigo. Obra hay, obra existe, obra del gobierno federal y del gobierno del estado existe. No se ha detenido tampoco la inversión pública. Los programas sociales también existen, y no te hablo de los programas sociales de la federación, te estoy hablando de los programas emprendidos por la Secretaría de Desarrollo Social. Pero a ver, yo te hablo del tercer informe trimestral del gasto público enero-septiembre de 2025 que está entregando el gobierno del estado. No está entregándolo un medio de comunicación, no fueron documentos que se filtraron, fueron documentos entregados por el gobierno del estado, y habla de un porcentaje de avance físico por dependencia en la CIOP del 13.3%. Hombre, a 3 meses de que se termine el año y que estés reportando 13% de avance de obra, cuando la mayoría del presupuesto lo concentró la gobernadora en la CIOP, dices, ¿y entonces con tanto dinero qué está pasando? Bueno, es que estamos hablando y hay que conocer aquí cómo es el tema de la ley. El ejercicio de las obras termina hasta marzo del próximo año. Esto no es dinero congelado. O sea, uno también tiene como periodista, como comunicador y también como veracruzano, las y los veracruzanos tenemos que estar enterados cómo es que se maneja este asunto. Esto está comprometido hasta el mes de marzo del 2026. Las obras licitadas, ahí están. El dinero no está congelado. Te voy a dar un ejemplo muy básico para entenderlo. La obra de la carretera de Isla a Santiago-Tuxtla, la gobernadora se comprometió a entregarla antes del 31 de diciembre. Ella dejó encargada a diferentes personalidades, tanto de los municipios de Isla, de Santiago-Tuxtla y de San Andrés-Tuxtla, para que sean supervisores de esta obra, de esta carretera, que es una carretera muy sentida por esta gente de la zona de los Llanos de Sotavento y la zona de los Tuxtlas. Lo mismo que pasa con la carretera del norte de Veracruz, que desafortunadamente después de las lluvias pues están destrozadas. Sin embargo, llegó la gobernadora un mes atrás, mes y medio, y se dio cuenta que la empresa constructora no estaba haciendo absolutamente nada. Y lo hizo público en sus redes sociales. Por eso es que es bueno también informarse, no nada más de quienes están criticando, también es bueno informarse de las redes oficiales, de los canales oficiales, porque la propia gobernadora prácticamente le quitó la obra a la empresa constructora que estaba haciendo la obra, y se la entregaron a otra empresa, quienes a lo mejor, desafortunadamente, a lo mejor no entregan la obra en tiempo y forma, pero la tienen que entregar y se le va a pagar el dinero. Es como si tú fueras con un carpintero o con algún artesano y te pide obviamente un adelanto, pero no le vas a pagar el trabajo completo sin haberlo terminado. No, y en eso estoy de acuerdo contigo, y creo que también estarías de acuerdo conmigo en que, basándome en este porcentaje de avance físico de la dependencia, el llevar un 13.3% de avance en el tercer trimestre definitivamente es un foco rojo, porque tienes otras dependencias como la Sedarpa con un 71% ejercido, como Invivienda con un 98% ejercido, Sedema con un 73% de avance, y yo entiendo el punto que podemos llegar a ver, que pues tampoco son peras ni tampoco es una cosa tan sencilla de decir, no, pues nada más hay que gastarlo y ya. Entiendo que es construcción, entiendo también que hubo un ajuste de más de 2,000 millones de pesos a mitad de año y también pueden llegar a tenerlo ahí todavía jugándoles en contra, pero es un foco rojo.
Pues foco rojo no lo veo como tal porque, repito, está hasta marzo, las obras están licitadas, no es dinero congelado, es dinero que se va a disponer de ese dinero, las obras se tienen que entregar en tiempo y forma, tienen hasta el mes de marzo, yo creo que no se va a llegar hasta ese mes. Y hay que esperar también la comparecencia del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, quien pues tiene que dar también explicaciones a los representantes de Veracruz en el Congreso. Pero a ver, eso de que lo van a licitar, estamos viendo que, por ejemplo, en este presupuesto, Que ya están licitadas. claro, pero sin contratar y yéndome en este avance financiero que lo vamos a pasar, hay 1,489 millones sin contratar. Contratado 2,850, ejercido y pagado 866 millones, pero yo creo que hay un tema de rezago en el tema del trabajo que por lo menos no se ve en tema de números palpable en la CIOP. Yo creo que sí tendría que manejarse definitivamente y es urgente de parte del gobierno el comunicar esta situación de una manera clara, porque no hay que pensar mal, pero sí hay que comunicar bien. Completamente de acuerdo contigo. Insisto, son obras que se están ejerciendo, que se están licitando y tienen hasta el mes de marzo del próximo año para entregarlas ya concluidas. Yo considero que la gobernadora ya nos hemos dado cuenta que es una persona que tiene la palabra bastante fuerte, que tiene ella el compromiso por Veracruz y que ella no va a dejar que se pierda el dinero de obra pública para Veracruz. No, y sobre todo lo prometió en campaña. Y yo recuerdo mucho cómo los periodistas se le iban encima de que no, los subejercicios de Cuitlavo García decían, conmigo no va a pasar eso. Y no va. Entonces, creo yo que coincidimos en que es una promesa de campaña y lo que se promete se tiene que cumplir. Exactamente, completamente de acuerdo contigo. Lo que prometió la gobernadora se va a cumplir al pie de la letra. Ella de hecho lo ha demostrado. El efecto es que ha sido objeto de una campaña de denostaciones completamente digital, donde nos estamos inmersos en una burbuja en redes sociales, principalmente Facebook, TikTok, donde la atacan, donde señalan tipo de cosas como de que va a haber subejercicios como con Cuitláhuac, pero a ver, espérate, ni está terminando su primer año como gobernadora de Veracruz, ya está pagando deuda, ya tiene obras, tiene programas sociales, y te lo dije la vez pasada que aquí estuve, que me diste el honor de acompañarte, que la dejen trabajar, que dejen que entregue resultados y ya después la evaluamos. Mira, te voy a dar un... No, pero para eso existen los primeros informes de gobierno, ¿no? Los informes cada año, justamente para evaluar el trabajo de los últimos 365 días, porque si nos ponemos en un plano donde hay que dejarla trabajar y, No. y ya acabando el sexenio, ya no se va a poder hacer nada. No, yo en lo particular tampoco no soy muy partidario de que un informe de gobierno sea para evaluar el desempeño de un gobernador. Eso se ve en la calle, se ve con la gente. El primer informe es una obligación que tiene que dar cualquier gobernador o gobernadora en este caso ante los veracruzanos, informando todas las obras y acciones que se hicieron durante 12 meses. Y ella es lo que está haciendo, apenas está desarrollando la glosa de su informe con sus secretarios y ya después ella el 30 de noviembre en una plaza pública frente al Palacio, quitando el tema en un salón, en un ambiente cerrado, ella volverá otra vez como tomó el poder hace 12 meses, volverá a estar frente a la gente y reiterará su compromiso. Por eso te estoy diciendo, yo considero que la gobernadora Nale es una gobernadora que está cumpliendo su palabra, que a lo mejor ella tampoco se levantó una mañana diciendo quiero que se inunde el norte de Veracruz, pero también hablando de CIOP, hay que recordar que toda la maquinaria, ahorita todos están concentrados, principalmente la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en la zona norte, en la reconstrucción de la zona norte. Aquí lo dijimos, el norte se tenía que levantar y hablábamos y mucha gente, no me gusta decir la palabra, pero mucha gente de la derecha, mucha gente quienes atacaban al gobierno veían un escenario catastrófico en la zona de Poza Rica, de Álamo y toda la parte de la zona norte de Veracruz. Sin embargo, pues ya se está levantando, hay reconstrucción, obviamente falta... Hay limpieza todavía, ¿no? Obviamente faltan, eso te iba a decir, claro. Obviamente faltan muchas cosas por hacer, pero se están logrando avances significativos. Insisto, este ataque sistemático, este tema
tan golpeador en contra de la gobernadora, sí, en parte le ha ido mermando, pero entre quienes nos gusta este tema del círculo rojo, porque la mera verdad, entre la población en general, sí se está viendo el trabajo. Mira, te voy a dar un ejemplo muy fácil y muy rapidito. Estuvo la marcha esta de la generación Z que terminó siendo multigeneracional porque no llenaron ni 3/4 partes de nada de la plaza de Jalapa. Entonces, por un lado, no quieren a la gobernadora. Yo en lo particular tengo no sé, incontables perfiles falsos que siguen narrando o siguen impulsando la narrativa de que las cosas están de lo peor. Tuvieron la oportunidad los ciudadanos reales, la gente real de Veracruz tuvo la oportunidad de salir a manifestarse hace unos días en contra del gobierno, en contra de las acciones gubernamentales, y solamente fueron los mismos de siempre. Y si yo me doy cuenta también en mis redes sociales, y a lo mejor tú te das cuenta, y la gente también ya no es tonta, también ya abre sus redes sociales, ya ve su teléfono celular y se da cuenta que cierto perfil de Facebook está muy vinculado y muy golpeador hacia el lado de gobierno, o que está también muy alabador hacia el lado de gobierno. La gente se da cuenta, pero también hay que tener ningún extremo es positivo. Exactamente, hay que tener las bases para decir, a ver, la gobernadora está haciendo algo bien, la gobernadora está haciendo algo mal, pero con las pruebas, con los datos en la mano. Ahora, con este presupuesto, o bueno, con este informe de los avances que han hecho en este año 2025, también vino hace algunas semanas al Congreso local este famoso presupuesto de egresos que prendió muchos focos y llamó mucho la atención el ver a una secretaría, por ejemplo, de turismo con más de 200 millones de pesos antes que les estaban ingresando en este año 2025, más o menos, y que hoy en día les ponen 90 millones y mucha gente dirá, no, pues es muchísimo presupuesto, pero en un estado que tiene más de 140, 150 mil millones de pesos de presupuesto y nada más dejarle 90 millones de pesos a una secretaría y reduce su presupuesto en un 80%, tú me podrás decir, no, bueno, sí, pero se lo están poniendo a la Secretaría de Cultura. ¿Y qué carajos va a pasar con la Secretaría de Turismo a cargo de Igor Rojí con este presupuesto de 90 millones de pesos? Mira, estaba yo checando antes de llegar aquí contigo unas declaraciones de la propia gobernadora de Veracruz. Vi los dos puntos de vista opuestos. Le presentaron a ella la propuesta o el anteproyecto de presupuesto de egresos para el gasto de 2026, y efectivamente se disminuyó considerablemente el presupuesto para la Secretaría de Turismo, atendiendo en razón de que la Secretaría de Cultura es la que finalmente estaba haciendo todo o ha hecho todo el trabajo. Sí, por esta reestructuración titular de la Secretaría de Turismo. Tanto de turismo como de cultura en Veracruz. La propia gobernadora, en una entrevista, no sé si por ahí puedas tener el audio o lo logres cachar o te lo paso, la propia gobernadora dijo que efectivamente que había instruido a su secretario de Finanzas para que se emparejaran también el tema de presupuestos y se lograra una... entonces no va a ser al final de 90. No. O sea, por eso te estoy diciendo, aquí tengo la entrevista, para que hubiera un reajuste o un balance necesario entre ambas secretarías. De Cultura y de Turismo. Entre Cultura y Turismo. Pero lo cierto es que, pues, Veracruz en este año, bueno, parece que estamos dando parte de la glosa de un informe, pero Veracruz en este año ha estado en todas las ferias nacionales de turismos e internacionales. Incluso llegó a la Feria de Londres, a la Feria Internacional de Londres, donde no va cualquier destino turístico, porque el mercado asiático que cae en Londres es muy especial en sus requerimientos. Ahí se mostraron destinos de playas, destinos de las zonas de las altas montañas, destinos culturales, como la zona de Tlacotalpan. Entonces, no ha habido limitaciones en asuntos para activar el turismo en Veracruz. De hecho, en el pasado fin de semana largo, en el llamado Buen Fin, que se aprovechó también como centro o como de gran afluencia turística. Bueno, menos en Jalapa. También en Jalapa ha existido, se ha
se ha reportado incremento en la ocupación hotelera, pero pues la zona digo menos en Jalapa por lo que pasó con el puente que lo estuvieron arreglando en pleno Buen Fin. Gracias a Cuitláhuac. Gracias. No, bueno, gracias a Cuitláhuac, pero también el propio secretario de gobierno sale, Ricardo Agüed, diciendo, no, pues sí nos pasamos, nosotros no sabíamos nada, pero pues sí, no estamos de acuerdo con esto que hicieron. En pleno Buen Fin, más del 50% de impacto comercial allá. Yo le doy las gracias a la persona que se le haya ocurrido poner a componer el puente, pero pues ya no es decisión mía. Sí. Pero a lo que voy, hubo un repunte turístico, hubo muchísimo turismo aquí en la zona de Veracruz, Boca del Río. Boca del Río, uno de los destinos más publicitados por parte del gobierno del estado, y es un municipio panista. Orizaba es uno de los municipios que también tienen gran apoyo por parte del gobierno de Veracruz y es un municipio priista. Aquí lo que nos está demostrando la gobernadora es que es una mandataria que está ejerciendo el poder no nada más sectariamente como estamos acostumbrados también a que se ejerza el poder en Morena o los gobiernos emanados de Morena que nada más gobiernan para cierto sector. La gobernadora está gobernando para más de 8 millones de veracruzanos. Y al grado es que la principal promotora de que el tema de turismo, que le habían dado una reducción de 90 millones, fue la diputada Indira Rosales San Román. Ella fue una de las principales impulsoras de esta noticia. Cosa que está bien. Está perfecto. O sea, mira, ¿quién iba a verte hablando bien del PAN a ti? Iniciamos la conversación diciendo que la propia Indira también reconoció de que los esfuerzos para pagar la deuda del ISSSTE y la deuda ante el SAT. Sin embargo, ahí es donde yo también tengo mi choque, mi contrariedad. Si tanto le gusta a la diputada Indira hablar de temas presupuestales y se dio cuenta ella de que había una reducción considerable en la Secretaría de Turismo, ¿por qué no se dio cuenta, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Veracruz tiene un presupuesto de más de 3,600 millones de pesos y que solamente el 7% de ese presupuesto se ha ejercido para obra pública y que el más del 70% es para el pago de nómina? Eso sí no se dice. Hay que decirlo como dijo la propia diputada Indira, hay que decir lo bueno y lo malo, porque el municipio de Veracruz, ahorita que se inicie con el gobierno que inicia Rosa María Hernández Espejo, pues tiene la principal labor, primera, de iniciar con el tema turístico y de la reconstrucción, porque Veracruz parece una zona de desastre, el puerto. Claro, no, y sobre todo con estos bases sindicalizados que le dejaron con sueldos de más de 60,000 pesos. Ese va a ser otro problemón que lo podemos hablar después. Pero bueno, entonces, Iván, tú ves el tema del turismo como algo que sí posiblemente se haga un reajuste, porque nomás para pagar nómina y la renta del edificio está cañón. Ah, pues sería una... ¿Para qué existe la secretaría? Y pobre Igor Rojir, mejor yo le doy las gracias a la gobernadora y me quedo con mis empresas, porque es tengo entendido que es un... dinero no creo que le haga falta. Volvemos a la máxima, por dinero no hay problema. Oye, Iván, y ya que estás tocando el tema de los secretarios, ¿qué onda tú con los secretarios con todo este tema de las comparecencias que parece un circo ahora las comparecencias? Y no solamente porque exista un movimiento ciudadano, PAN o PRI, sino también por los mismos morenistas. Con este nuevo formato que hicieron de las comparecencias, para mi gusto fue un completo error lo que se está haciendo. Se está acumulando más de 60, 70 preguntas para un secretario que te las responde en 20 minutos todas. Este nuevo formato y también la manera en cómo han abordado a los propios secretarios en el Congreso está fuerte. Mira, siempre ha sido un circo. Tenemos... Históricamente, no por Veracruz ni México, sino históricamente a nivel mundial. Sí, siempre ha sido un circo el tema del Congreso del Estado. Desde el Senado de Roma. Desde el tema de Roma ha sido siempre un circo. Claro. Ahorita venía yo escuchando la comparecencia del secretario de Finanzas. ¿Ya te aprendiste bien su nombre o todavía no? Miguel Santiago Reyes. Pero es que para darle más fluidez al tema. Estoy jodido, estaba ahí, viendo la comparecencia del secretario de Finanzas, y sí fue un completo circo, no por parte del secretario, porque efectivamente él cada vez que tenía el uso de la voz, él decía, a ver,
con 20 minutos yo no voy a poderle dar respuesta a todos los cuestionamientos que ustedes me dicen. Y él trataba de ir capoteando y de ir señalando, pero pues ya por ahí, inclusive en el video puedes incrustar el video del diputado Héctor Yunes, pues mentándole la madre al secretario de Finanzas. No, pero no fue el secretario de Finanzas. Sí, mentándole la madre, lo encaró. Aquí tengo la foto, ya me llegó. Pero el video que compartiste hace ratito en redes no era el secretario. Empujando a un empleado del Congreso. Otros tirándole demasiadas flores al tema. Hombre, diputados de Morena o del Verde, cuando es una sesión de preguntas, no es una sesión de alabanzas, y agarran 5 minutos de su tiempo y 4 minutos y medio lo dedican nada más a reconocer. Yo creo que se está pervirtiendo todo este tema del proceso. Sí, porque dio datos muy, pero muy precisos y muy interesantes, y es donde a lo mejor el formato se debe de cambiar. Yo estoy a favor de que se cambie el formato. Tenía que cambiarse desde un principio. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Incluso puede hacer un formato de preguntas directas, así cara a cara, con todos los diputados, pero digamos, hablamos de algo utópico que a lo mejor no suceda, porque pues el chiste es que se pongan de acuerdo ahí en la legislatura, donde lo veo bastante complicado, pero sí dio datos muy precisos, muy, muy puntuales sobre la disminución de deuda, Pero bueno, ahí tú estás hablando de lo que pasó hoy para la gente que nos puede estar viendo jueves, viernes, sábado, en cualquier día de su casa, de hoy miércoles. Pero ayer en la noche, el martes, llega un Ernesto Pérez Astorga. ¿Qué onda con lo que pasó con el secretario de la CENECO? Es complicadísimo, a veces es muy complicado defender lo indefendible. Yo te podría hablar como Cantinflas y Cantinflas se queda corto. La manera Cantinflas se queda corto. Y otra cosa, en el momento de estas sesiones de preguntas, que le tire un Héctor Yunes, no es nuevo. Que le tire una Indira o Fernando tampoco es nuevo. Que le tire una Adriana Ávila o una Elena Córdoba de Movimiento Ciudadano tampoco es nuevo. Pero gente de su propio partido, diputados de Morena, preguntándole que qué onda con Poza Rica, que por qué no han estado ahí. Ya eso también te habla de que el propio partido y los propios legisladores de Morena no están del todo de acuerdo con el mismo gabinete, en este caso con el secretario. Y yo creo que, considero que el Ejecutivo es muy respetuoso de las personas que integran el Poder Legislativo, que sí, pues son aliados. Considero que el Ejecutivo sí es muy respetuoso de los temas del Legislativo, que son del mismo partido, efectivamente son del mismo partido, pero nos hemos dado cuenta que dentro de la misma Cuarta Transformación, dentro de Morena, hay muchas corrientes. Existen sus diferentes corrientes, y lo peculiar de Morena en Veracruz es que cada quien puede tener su criterio bien establecido y su criterio propio, a pesar de que también tienen o deben de tener una sola línea. Claro. El secretario de Desarrollo Económico, con todo el perdón de la palabra, a mí en lo particular se me hace un secretario bastante gris, un secretario que le ha quedado a deber a la gobernadora, como muchos empleados más del gobierno del estado, porque la gobernadora en este año, en estos 12 meses, ha sido la que se... ¿Meterías en esa bolsa? Que se ha comido todas las críticas, las victorias, las derrotas, el tema. Pero también porque ella ha querido focalizar la comunicación en ella misma. No es que se haya querido focalizar, volvemos cuando estábamos aquí también en la anterior entrevista, es que pues en la urgencia de tener que responder, la inmediatez que nos otorga ahorita las redes sociales y igual los medios de comunicación que ya son inmediatos, pues ella tiene que responder de manera inmediata cuando tiene a un secretario de Desarrollo Económico que, en vez de estar en la zona de Poza Rica cuando estuvo la emergencia, imagínate, hizo una videoconferencia con empresarios, pues él en la oficina y los empresarios en otro lado, y la gente en Poza Rica pues en el lodo, la gobernadora en el lodo, sus principales colaboradores trabajando con ella, y han existido secretarios de Estado y subsecretarios quienes les están quedando a deber a Veracruz. Sí, pero también te voy a decir algo. Yo creo que uno como político, cuando llega a ganar desde una presidencia municipal hasta una presidencia de la República, ya deja de ser político para convertirse, o pasa de ser político para convertirse en administrador público, pero no deja de ser político. El diputado o el senador
gana una elección y pasa de ser candidato a ya ejercer el tema de la legislación. Pero un diputado nunca deja de militar en un partido, nunca deja de ser político, a pesar de que su chamba... Nunca deja de pertenecer al grupo legislativo de Morena, claro, mayoritario. Y lo que pasó ayer con la comparecencia de la SEDECOP, sí, deja muy mal parado a Ernesto Pérez Astorga, pero también, imagínate si fueran todas las comparecencias de los que vienen en los próximos días, de los próximos secretarios, va a llegar Rocío Nale a su primer informe demasiado desgastada. No, a mi parecer no llega desgastada. Ella va a llegar fortalecida el 30 de noviembre. Pero ¿cómo vas a llegar fortalecida si en la última semana, secretario que va al Congreso, secretario que se lo acaba, no la oposición, el propio oficialismo? Bueno, estamos hablando en el asunto peculiar y toral de las comparecencias. Pérez Astorga. No estamos hablando de todos los demás, porque Ricardo Agüed se enfrentó ante todos las y los diputados del Congreso del Estado solo, y prácticamente cortó rabo y oreja, como le dicen por ahí, que no es un secretario muy mediático como lo fue en su momento Eric Cisneros o los secretarios de gobierno. Sí, pero no lo trataron como Astorga en esa misma noche. Astorga, que me disculpe con el perdón de la palabra, pero ni Astorga ni el propio también Tato Vega, innombrable apellido, se quedaron impálidos, no supieron qué hacer ni qué decir ante en una comparecencia. ¿Por qué? Bueno, no supo Ernesto qué decir porque Tato no tenía el micrófono. Si vemos los videos, no hubo... No, una cosa de loco. Hubo un cantinfleo que incluso da hasta risa, sí, da pena y risa. Que si de por sí ya traes en contra a los diputados de la bancada de su partido y encima... Tú respondes cantinfleando, pero pues es una combinación impresionante. Pero ahí yo te agrego, es responsabilidad de SEDECOP, porque estamos hablando después de la comparecencia. Es que sí, fue el primer día. Ajá, hay que ver, por ejemplo, con la Secretaría de Educación, si así le fue a la SEDECOP, ¿cómo le va a ir a la de Educación? Yo considero que a la Secretaría de Educación le va a ir muy bien, quien a lo mejor tienen sus pugnas, sus luchas internas de poder entre ellos, pero han sacado adelante a la Secretaría de Educación, han sacado adelante muchos temas que han sido complicados. Han ayudado mucho a la gobernadora con el magisterio, que también, pues años atrás el magisterio estaba muy en contra del gobierno en turno, y hoy no es que estén alineados, es que están trabajando bajo un mismo objetivo. Ahora, Iván, después de lo que pasó ese día con la SEDECOP, ¿ves a Ernesto Pérez Astorga todavía en el 2026 como secretario de Desarrollo Económico? Pues no soy quien toma las decisiones. No te estoy diciendo si lo vas a correr. Yo ahora te estoy preguntando, tú como periodista en este análisis, si ves viable todavía que pueda llegar a seguir. Porque lo que se vivió ese día en el Congreso local... para mí, en lo particular, debe de estar ya haciendo un análisis muy serio de lo que ha hecho a lo largo de 12 meses de su gestión como secretario de Desarrollo Económico, y yo, siendo Pérez Astorga, prefiero mejor entregar mi renuncia y a ver si me la aceptan o no. No, pues es algo fuerte. Es algo fuerte, y yo creo que tal vez coincidas conmigo en que si las próximas comparecencias fueran un espejo de lo que sucedió este martes en la noche, exclusivamente con la comparecencia de Desarrollo Económico, yo creo que la gobernadora sí llegaría desgastada. Claro, si metes un Ricardo Agüed, si metes, como por ejemplo, como el secretario de Cefiplan, Santiago Reyes, ya puede cambiar la cosa. Igual también puede cambiar mucho la cosa cuando se siente el de la CIOP, Cornejo, y este tipo de situaciones que claro, estoy diciendo, oye, un avance del 13%. Es lo que estamos hablando, Cornejo, Salud también. Guadalupe Osorno. Salud, Guadalupe Osorno, van a estar las comparecencias muy, pero muy candentes, pero esperemos que candentes para bien, porque al final del día, el escuchar a diputados gritándose entre sí o secretarios metiéndose en contra de los diputados, eso no es un informe, eso más bien es un pleito. Pero lo que necesitamos ver justamente con estas comparecencias es que conozcamos y se esclarezcan muchas situaciones que en el día a día es complicado conocerlas. Sí, y te apuesto lo que tú quieras, que la gobernadora
el día de su comparecencia, el día de su informe, ella va a llegar bastante fortalecida, ella va a llegar cumpliéndole a Veracruz. Esperemos al final del día como veracruzanos, porque yo creo que seríamos estúpidos si le desearíamos el mal a un gobernante y más si estamos aquí en Veracruz o a la misma presidenta de México. Esperemos que sí. Sí, tiene que llegar bastante fortalecida, va a llegar fortalecida y prueba de ello es que después de eso va a dar un mensaje al pueblo de Veracruz en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno, donde ella tiene que mostrar nuevamente su liderazgo como la primer ejecutiva del Estado, como la mujer u hombre, o como candidato o candidata más votada o más votado en la historia de Veracruz. Y después de ahí, estoy seguro, no sé, que tiene que también emprender movimientos necesarios porque tienen que existir ajustes dentro de su administración. Ya existieron, ha habido movimientos, llegó Polo de Champs a API, el que era titular de API se fue a... Sí, ya estaba en las fotos con la alcaldesa de Alvarado y todo, ya súper amigo. Increíble, mira. Así es la política. Vamos a hacer Así es la política. Vamos a hacer un inter aquí. Es increíble, dicen que la política es el arte de tragar sapos sin hacer muecas. Claro. Y vaya que tanto Polo como la alcaldesa de Alvarado, Lisette Álvarez, tragaron sapos y no hicieron muecas. Se tomaron la foto después de que la gente de Alvarado estaba encendida, enardecida por un bando o por otro. A ver, eso está bien. Cuando tú agarras el traje de campaña y dices, ya que acabó la campaña, es que así debe de ser. Eso donde iba. Debe de ser. A esa donde iba. Después de que se dieron con todo, hasta con la cubeta, que hubo gente, familias enteras que se pelearon o amigos que se pelearon en Alvarado. Y ahorita, de la mano, tomándose una foto. Y yo te voy a decir algo. Polo y Lisette. Yo creo que hoy en día, y hemos vivido en los últimos 10, 15 años, en una política donde la única operación que se conoce es dividir y restar. Y estoy contando a los mismos partidos, llámese inclusive de Morena, llámese un Cuitlao García, tal vez no sea directamente la gobernadora Rocío Nale, pero sí pueden ser sus allegados, donde la política se trata de sumar y de multiplicar, no de restar y de dividir. Y parece que es la única operación que conocen hoy en día que, no, pues es que este es de este grupo, y este es del otro, y este es del grupo de acá, y este es el grupo de allá. Hombre, si estás gobernando un estado, si estás gobernando un municipio, una ciudad, tienes que sumar a todos los bandos, tienes que sumar a todas las corrientes, porque entre más dividido tengas el barco, más rápido se va a hundir. Mira, yo creo que la gobernadora Nale, en el tema principal entre Polo de Champs y Lisette Álvarez, fue ella el factor fundamental en que se unificaran, porque al final van a tener que trabajar, bueno, no ella ya, pues ya Lisette Álvarez va de salida, pero pues... No, pero también es viable, Beto Cobos. Se puede llegar a ver inclusive para un 2027 con intenciones de aspirar a una diputación. Exactamente, van a trabajar en unidad, y esa donde vamos, no, yo creo que sí tienen que, esa donde vamos, mira, ese rato te estaba contando que estuvimos perdidos en el limbo de 20 años por un pleito absurdo que lo iniciaron Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares, a ver quién era el más cabrón. Es algo que se ha estado arrastrando, el más chingón, lamentablemente. Es algo que se ha ido arrastrado y son 20 años que hemos perdido de buen gobierno. Llega Fidel como gobernador. Y supo sumar causas. Supo trabajar el tema de la política con bastante poco, siendo muy populista, pero endeudando a Veracruz. Llega Javier Duarte, hijo político de... Sigue con este golpeteo en contra de las Yunes, pero con un desplante. Al sexenio de Fidel Herrera. Volvemos con lo mismo, sigue con el pleito, se agarra, se compra el pleito. Oye, ¿no te parece que se repite esta historia? Ahí vamos, por eso vamos cronológicamente. Sigue Javier Duarte, se compra el pleito con los Yunes de Boca del Río y hace a un lado el tema de la fidelidad. Él quiere construir su propio grupo político del duartismo, hablando de los famosos duartistas. Le va bastante mal. Después llega Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de 2 años y en vez de querer ejercer un gobierno
para Veracruz y para los veracruzanos, él se la pasó entretenido encarcelando a duartistas y fidelistas y en 24 meses pues no logró nada. Y tampoco no logró la hazaña que logró Fidel de lograr poner a que tenías que llegar a sumar a su candidato. Porque en 2 años, y hay que ser francos, en 2 años iba a ser imposible cortar la deuda, iba a ser imposible levantar al Estado después de lo que se vivió en un gobierno como Javier Duarte. Entonces, si sabías que en los mecanismos y en la administración pública la ibas a tener complicada, pues en la política te hubieras enfocado en sumar causas. En sumar en vez de encarcelar. Y después llega Cuitláhuac, que en honor a la verdad lo digo y lo sostengo. Cuitláhuac García es producto del efecto López Obrador 100%. El hombre se ganó la lotería siendo gobernador de Veracruz. Yo creo que se dio cuenta que era gobernador del estado, de uno de los estados más importantes del país, ya en el final de su mandato, pero también enfrascado en el mismo pleito contra ahora duartistas y yunistas. Y la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, ya me escuché muy morenista. Muy 4T. Muy 4T, se consolida con el triunfo de Claudia Sheinbaum en el país y de Rocío Nale en Veracruz, quien, date cuenta, ni topa a los yunes, ni topa a los duartistas. Ella se ha dedicado a chambear y fíjate, parte de sus resultados es que se pagó la deuda, de que hay un Veracruz que está encaminado, y lo peor es lo que creo que una vez te escuché en un tema, lo peor es que es lo que les duele a la gente de derecha, es lo que le duele a los fachos, no me gusta decirle así, pero ya me ha tocado que se me vienen encima, es lo que les duele, que les ganó una mujer que es la mujer más votada en la historia de Veracruz y que una mujer está gobernando Veracruz. Mira, yo lo que puedo decir es que en base a todo este historial que comentamos, que coincido completamente con tu análisis desde un Fidel Herrera hasta un Cuitláhuac García, yo espero de verdad que un gobierno actual como el de Rocío Nale no repita los mismos errores del pasado en términos políticos y, como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si acabaron así estos gobiernos, yo creo que el gobierno actual tiene que aplicar la suma y tiene que aplicar la multiplicación en su forma de operar la política, porque históricamente hemos visto que las divisiones y las restas terminan acabando gobiernos. Terminan mal. Y el ejemplo vivo, el ejemplo perfecto es el Estadio Pirata Fuente, que presenta bastantes anomalías en su construcción, pero la gobernadora no se ha enfrascado no, y ahorita con el nido de halcón, nido del halcón, que dicen, ni madres que me entreguen el estadio. Yo no acepto. Hacemos hacemos una revisión que yo no quiero cochinar como la Pirata. Exactamente, o sea, ella no se enfrasca en pleitos ajenos, ella dice, a ver, a mí entréguenme las cosas correctas, bien, y yo doy de recibido, si no, no. Iván, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Espero que te lo hayas pasado bien. No, nos pasamos chévere, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos. Los invito a que me sigan también en mis redes sociales. Tú tienes una gran audiencia y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, porque si no se pudiera hacer efectivo este ejercicio. Sí, este diálogo y sobre todo conocer este tipo de temas. A ver, empezamos arrancamos el programa platicando de temas de presupuestos, el presupuesto de egresos, el presupuesto de ingresos, pasamos por comparecencia. Hacemos una sopa de caracol. Y luego terminar hablando de la historia de Veracruz de los últimos 20 años. Eso yo creo que es lo rico de un análisis, de un diálogo, donde ves que la política no se puede nada más medir en base a la altura de una sola pata, sino tienes que tener las 4 patas para que pueda permanecer fuerte la mesa, y es ahí la importancia de tener buenos presupuestos, de tener buenas políticas, de tener buenas relaciones. La política conlleva muchas vertientes que tienen que cubrirse en cualquier gobierno. Pero bueno, Iván, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos escucharon. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz, mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.